estudio del poblamiento americano. En este caso vamos a ver el escenario, o sea, el contexto ambiental y los cambios que ocurren en estos momentos que son tan importantes para comprender este proceso, ¿sí? Las variaciones climáticas que ocurren en el planeta durante los últimos 30.000 años ocupan un papel bastante importante de esta discusión, ¿sí? O sea, el clima fue uno de los agentes principales que justamente condicionó el ingreso de las poblaciones humanas al continente y que esto también influyó no solo en las poblaciones humanas, sino también en las especies animales y vegetales, y que esto también ha constituido una forma de entender el poblamiento, ¿sí? Desde hace, si bien desde hace varios milenios que no existe una comunicación terrestre entre América y Asia, la vinculación entre ambos bloques continentales experimentó una serie de numerosos cambios dentro de un lapso geocronológico que se conoce como el cuaternario, ¿sí? Actualmente el lugar de mayor proximidad es el estrecho de Bering, que es el que se lo pongo en una imagen para que lo contemplen en cuanto a su visibilidad. Es un estrecho que tiene una distancia entre las dos costas de 90 kilómetros, ¿sí? Realmente es muy poco, y que durante un tiempo, alrededor de los 10.000 años, hubo, a través de ese ascenso y descenso del nivel del mar, dejó esporádicamente al descubierto ciertos fondos del estrecho, y lo cual esto habría generado no la emergencia, más que la emergencia, porque no emerge, en realidad lo que sucede es una aparición de un puente terrestre entre Asia y América, ¿sí? Entre los procesos que más afectaron el nivel de los océanos, por lo tanto, las posibilidades de la emergencia del lecho marino, se encuentran los cambios de temperaturas que ocurren a nivel global, ¿sí? El cuaternario en geología se lo caracteriza por una sucesión cíclica de periodos de un descenso muy marcado, bastante profundo de las temperaturas, ¿sí? En este periodo se produce un crecimiento significativo del tamaño de las masas de hielo de todo el planeta. El planeta se está enfriando y con esto las masas de hielo de los polos empiezan a crecer, ¿sí? Por lo tanto, sobre todo al cuaternario se le conoce como edad de los glaciares o la edad de las glaciaciones, que están marcadas por épocas interglaciares, que son las épocas en las cuales hay un mejoramiento climático, ¿sí? Voy a hacer un paréntesis para que darles una pequeña explicación y que quizá sea parte del glosario que vamos a hacer como parte de la actividad del tema, ¿sí? Las divisiones geológicas del cuaternario. Primero vamos a tratar con dos divisiones temporales geológicas, ¿sí? La primera es el Pleistoceno. El Pleistoceno abarca un periodo de 2,5 millones de años y finaliza hace 10.000 años antes de Cristo, ¿sí? Esta es como la temporalidad aceptada del Pleistoceno. El Pleistoceno también abarca las últimas glaciaciones y lo que se considera como el último periodo reciente, que es el Dryas, Early Dryas o el Dryas reciente, que es donde se interrumpe la última glaciación, que está marcado en el 11.000, en el año 11.000, ¿sí? El Holoceno es lo que le continúa al Pleistoceno, ¿sí? Al Pleistoceno, que es la última y la actual época geológica del periodo cuaternario. El inicio del Holoceno se establece con el cambio climático, que es el final del episodio frío que constituye este Dryas reciente o Early Dryas, y posterior a la glaciación, y comprende desde los 11.784 años radiocarbónicos hasta la actualidad. Algunos incluso hablan que sería hasta el año eh, hasta el año cero,
y hoy nos encontraríamos en lo que se conoce el Antropoceno. Eh, Material de debate. Para que lo observen dentro de un cuadro, fíjense, esto es el periodo Cenozoico, el inicio del periodo Cenozoico es hace 65 millones de años, esto para abajo se encontraría lo que se conoce como el Mesozoico, que es la época de los dinosaurios. Este es el año 65, marca la antigüedad por datación absoluta, que marca la extinción de estos grandes animales, ¿sí? Que fueron los dinosaurios, y a partir con la caída del meteorito en lo que hoy es la península de Yucatán o del Golfo de México, en realidad, para ser más preciso, es el Golfo de México. Y posteriormente a este periodo sigue el Cenozoico. A su vez está de esta era, perdón. A su vez está dividido el Cenozoico en tres eras, que es el Paleógeno, el Neógeno y por último el Cuaternario, ¿sí? Lo que nos interesa a nosotros es el Cuaternario, y lo tenemos al Pleistoceno, ¿sí? Acá el Pleistoceno, que inicia como les decía yo, en los 2,5 millones de años de antigüedad, y que llega hasta los 11.784 años de antigüedad, antes del presente, que marcaría el final de esta edad, de esta era de glaciaciones, y que se extiende hasta hasta la actualidad, perdón, ¿sí? Entonces, cuando hable de mamíferos del Cuaternario, megafauna del Cuaternario, estoy refiriéndome sobre todo a megafauna del Pleistoceno, aunque veremos ciertos casos de nuevos hallazgos bastante interesantes, ¿sí? Bueno, esto es como para que tengan ustedes un conocimiento de la terminología geológica que vamos a utilizar para comprender el escenario del poblamiento, ¿sí? Bueno, ahora vamos a hacer un breve y rápido repaso de las causas de las glaciaciones, ¿sí? La conexión que hay entre los subcontinentes de América ocurrió hace unos 2,5 millones de años, justo cuando empieza el Pleistoceno. Realmente fue un acontecimiento bastante decisivo, ¿no? Esto generó, primero que nada, o sea, se unen lo que sería, aparece América Central, ¿sí? Entonces se une América del Norte con América del Sur, y esto genera primero un cambio en las corrientes oceánicas, las de aguas cálidas, que anteriormente justamente iban hacia el sur, y que a raíz de eso son desviadas hacia el norte y se genera la corriente del Golfo, ¿sí? Y la formación de nuevos glaciares, que exige una abundancia de agua atmosféricas, que generalmente procede del aumento de las lluvias, y que a su vez está asociada al paso de las corrientes cálidas a través de los márgenes de los continentes. Entonces, en este caso, el fenómeno aparece vinculado a la formación del casquete de hielo, ¿sí? Entonces, ante una mayor cantidad de lluvia generada por el cambio de las corrientes marinas, va a empezar una mayor cantidad de días nublados, mayor pluviosidad, eh, menor incidencia de los rayos solares, con consiguiente menor cantidad de radiación y menor cantidad de temperatura, ¿no? Entonces eso produciría un descenso de la temperatura. A su vez, esto obviamente lo tenemos que sumar a un ritmo de 3 ciclos astronómicos que están influenciando la cantidad de radiación solar que va a recibir la Tierra, ¿sí? Estos ciclos están determinados por dos factores. Primero, las variaciones muy lentas y regulares que tiene el grado de inclinación del eje de la Tierra. Ahora lo vamos a ver, incluso les voy a poner un video acerca de esto, porque esto fue esta propuesta, este modelo teórico
fue propuesto por un astrónomo, Milankovitch, y él lo que plantea es, primero, que el eje de inclinación de la Tierra y su órbita alrededor del Sol, ¿sí?, va a generar variaciones regulares a lo largo del tiempo. Primero, el cambio de la forma de la órbita, ¿sí? Que la forma de la órbita pasa de ser excéntrica a circular y viceversa, ¿sí? Entonces esto ocurre cada 100.000 años. El segundo cambio es en el eje de inclinación del eje de rotación de la Tierra, que pasa de 21,5 a 24,5, ¿sí? El eje de la Tierra hace esto, ¿sí? Y esto, obviamente, al girar sobre su eje, ocurre cíclicamente cada 40.000 años. Entonces tenemos la órbita de la Tierra cada 100.000 años, el eje de rotación de la Tierra cada 41.000 años, y el cambio producido por el bamboleo o la precesión del eje de rotación en el giro de 360 grados, que se da cada 23.000 años, que era eso que les decía, que está así, pero a su vez hace un bamboleo, ¿sí?, al girar sobre su propio eje, perdón. Acá lo tenemos a los ciclos de Milankovitch. Este es el primero de los criterios, ¿sí? En la órbita del Sol, lo que Milankovitch descubre es que hay una excentricidad, ¿sí? Esto no se da de una forma circular, sino que se da de una forma excéntrica, ¿sí?, que cada 100.000 años se encuentran los puntos más lejanos y cada 50.000 años en los puntos más cercanos. Entonces pasa de ser esférica esta órbita, ¿sí? Después, la oblicuidad de la elíptica, ¿sí?, lo que hablábamos hace un momento, el cambio del eje de inclinación del eje de rotación, ¿sí?, del eje de rotación. Y después tenemos el movimiento de precesión, ¿sí?, el movimiento de precesión, que que se da entre 26.000 y 21.000 años, ¿sí?, que sería el eje de rotación, ¿sí? El cambio de la inclinación de la Tierra se da entre 25 y ocurre cíclicamente cada 41.000 años, ¿sí? Bien, esto tiene incidencia directa en cuanto a la cantidad de radiación solar. Entonces, a esto tenemos que sumarle la cantidad de calor que refleja la Tierra, ¿sí?, que esto se conoce como el albedo, que es mayor justamente con el aumento de superficies cubiertas por el hielo. ¿Por qué? Porque el blanco refleja el calor. Algo, no sé si ustedes lo sabían, pero justamente usar ropa negra al caminar el sol, en vez de reflejar, capta el color negro. Esto ya tiene que ver con las propiedades de la luz, digamos, atrapa calor y no lo libera, ¿sí? O sea, sobre todo ciertas frecuencias de luz, ¿sí? Entonces, la imagen de las fases glaciales pleistocénicas con grandes y largos, crudos inviernos globales siempre tiene que ver, aparecían ante la intensidad del frío y las dificultades eh, que eran para encontrar es errónea. Generalmente, durante los episodios, las condiciones árticas no imperaban en todas las zonas de latitud. O sea, una de las imágenes que se da justamente es de que son momentos en el cual es imposible la vida. En realidad, esto tiene que ver con eh, el, el, la cantidad de temperatura. Incluso lo que se plantea es que los inviernos no tienen que haber sido más fríos de lo que son en día. Lo que marcaba la diferencia sobre todo son los veranos, ¿sí? Los veranos son más frescos y son incapaces de derretir las nieves invernales o de que la temperatura se eleve sobre los márgenes que ciertas plantas necesitan para su reproducción, ¿sí? Entonces, no tiene que ver que era todo como la era de hielo, en realidad, ¿no? Se habla. Tiene que ver que las temperaturas promedio a nivel global estaban muy por debajo de las necesidades y condiciones que necesitan
ciertas plantas y ciertos animales para poder vivir, ¿sí? Entonces esa imagen de todo frío y de paisajes blancos es un poco hollywoodesca, no corresponde a eso, a lo que tiene que haber ocurrido, ¿sí? Entonces eso es parte también del entendimiento de las condiciones del poblamiento, ¿no? Uno de los últimos eventos glaciales que ocurren en la Tierra comienza alrededor de los 75.000 años y se caracteriza justamente por la alternancia de periodos muy fríos, ¿sí? Que son los estadiales, y separados por estos interestadiales, que serían momentos en que mejora el, el, hay un mejoramiento climático que es temporario, justamente, que se conocen como interestadiales. Durante los estadiales es el momento máximo del avance de los glaciares, mientras que en los interestadiales la superficie de las áreas se reduce. Ahora, una de las cosas que vamos a tener en cuenta es que acá lo que ocurre, más que allá del avance de los hielos y el retroceso de los hielos, que por ejemplo acá en América del Sur y nosotros a nuestra altura veríamos hielos en las altitudes muy altas, eh, sí, en las altitudes muy altas, una obviedad, ¿no? En las altitudes de las montañas, pero que que generan de que haya temperaturas más frescas alrededor de eso. Pero generalmente también lo que tenemos que tener en cuenta es que cómo esto repercute en las masas de agua, ¿sí? Al haber mayor cantidad de hielo, hay menos agua salada, entonces las costas realmente son están en otra línea y al derretirse esto todo genera más agua y la línea de costa crece, ¿sí? Entonces los cambios climáticos que van a acompañar la última glaciación no solo comprenden modificaciones bruscas de las temperaturas, sino también variaciones en las condiciones de humedad. Entonces por lo general los episodios de descenso de temperatura generalmente van a ir con aridez, entonces se generan contextos más áridos, era lo que les mencionaba, ¿sí? Mientras que los más cálidos se caracterizan por condiciones de humedad, ¿sí? Fíjense, acá hay una reconstrucción hipotética que está sustentada por los análisis de las cuencas oceánicas. Fíjense, acá en las referencias, las masas de agua antiguas, ¿sí? Las masas de aguas antiguas y las líneas son lo que está lleno, y las líneas de masas modernas, ¿sí? Son, o sea, cómo están los continentes hoy en día. Fíjense, miren la costa argentina, fíjense la plataforma, ¿sí? Del mar argentino, se encuentra toda por encima del nivel del mar, toda. Ni hablar de acá, pero fíjense que acá aparecen zonas, obviamente en la parte de lo que es Alaska y Canadá, completamente llenas y cubiertas por grandes casquetes glaciares, ¿sí? En lo que es Islandia, Canadá, obviamente toda la parte de Noruega, Dinamarca, Rusia, Siberia, todo está cubierto por hielos, ¿sí? África tiene costas bastante altas, pero fíjense lo que excede, ¿no? Madagascar, miren Australia, ¿sí? Las líneas de costas no son lo que son hoy en día, miren la Antártida, ¿no? Realmente no son lo que son hoy en día y este es el momento de máximo glacial. Entonces, bueno, fíjense el contacto que hay entre América Central, ¿sí? Lo que después conoceremos como Mesoamérica, las costas de Norteamérica, ¿sí? Entonces, consideraciones que tenemos que tener respecto del paleoambiente y el poblamiento temprano. Primero, entonces, las características ambientales que se van a dar en Beringia y los lapsos de tiempo en el que estuvo emergida. Después, la extensión de los glaciares de Norteamérica y los momentos en que se dieron los avances, ¿sí? Y las zonas libres de hielo. Y por último, el ambiente al sur de las masas glaciares que están en Norteamérica. ¿Por qué? Porque estos van a ser muy importantes para el momento de entender este poblamiento temprano. Si parte del poblamiento se produce a pie a través del interior de Beringia, tenemos que poder determinar, primero,
el momento en que fue posible pasar por el estrecho de Bering hacia el Nuevo Mundo, ¿sí? Y habitar el espacio que también constituye Beringia, ¿sí? Entonces, conocer, por ejemplo, los sitios que hay en Beringia, en la zona del estrecho de Bering, son muy, muy importantes. ¿Por qué? Porque, bueno, vamos a determinar que son zonas bastante inhóspitas, ¿sí? Otro es tratar de determinar si las grandes masas de hielo de Norteamérica, que ya lo vamos a ver, tienen una denominación que son las masas glaciares laurentinas y cordilleranas, llegaron a unirse en una sola masa de hielo que fue de costa a costa. Entonces, si esto fue así, se habría formado una barrera a lo largo de todo lo que es Canadá y Estados Unidos y no se habrían unido. Entonces, si eso habría permitido la unión o no de un corredor libre entre las masas de hielo que habrían permitido el paso hacia el sur, ¿sí? Finalmente se está tratando de ajustar las características de este paleoambiente en lo que sería el paralelo número 50, que es el que está inmediatamente al sur de las masas glaciares, que eso es lo que nos permitiría también tener una idea del contexto de estos lugares. Si se fijan acá ustedes, hay una reconstrucción de lo que serían las masas glaciares, ¿sí? Acá tenemos el lance de la cordillera, que esto es lo que se conoce como el glaciar cordillerano, y el laurentino. El laurentino es enorme, enorme, enorme. Acá tenemos el de Groenlandia. Y fíjense, acá estamos en las inmediaciones de lo que sería el estrecho de Bering, que no es que estarían libres de masas de glaciares, realmente la cantidad de masas glaciares sería enorme, ¿sí? Y supuestamente, acá está la marca de la extensión máxima del casquete glaciar, ¿sí? E incluso hasta acá, que eso es lo que lo une, y este supuestamente sería el corredor que tendrían que haber sorteado las poblaciones para pasar casi en una carrera, pasar por acá en un corredor que tendría unos pocos kilómetros y por más de 2000 kilómetros para pasar zonas totalmente inhóspitas y carentes de, de, de recursos para sostener la vida, ¿no? Entonces, en este tema es crucial determinar la cronología, es decir, tratar de acotar lo máximo posible las fechas en que estuvo formado este puente terrestre de Beringia y a la vez saber si es posible ir hacia el sur sin que los glaciares lo impidan, ¿no? A la vez, es muy importante entender que durante los procesos glaciares no hacía frío siempre, y los avances y retrocesos también fueron procesos de larga duración que implicaron muchos cambios asociados, ¿sí? Entonces, los profesionales de distintas disciplinas como la palinología, la paleontología, la arqueología y la geología justamente están discutiendo las investigaciones desde fines del siglo XIX respecto de estos temas. Pero, a pesar de eso, no hay hay poco claro respecto a las características del contexto de los glaciares, la localización y de la cronología de las referencias de esta región libre de hielo. Fijémonos ahora rápidamente en esta reconstrucción paleoambiental de Beringia, ¿sí? Ahora nos encontramos en la costa moderna, ¿sí? Fíjense acá a la derecha tenemos lo que serían las profundidades y altitudes, ¿sí? En blanco tenemos lo que sería cero nivel del mar, 200, 500 y más de 1000 metros nivel del mar, ¿sí? Que acá estarían libres de hielo, ¿sí? Esto sería más o menos eso. Ahora, esto es la costa de línea moderna. Fijémonos 10.000 años atrás. Hay cotas de cero, ¿sí? Acá ya tenemos el puente, lo tenemos al puente formado hace 10.000 años antes del presente, ¿sí? 10.000 años antes del presente ustedes tienen que tener en cuenta que son 8.000 años antes de Cristo, ¿sí? ¿Por qué? Porque se toma el año 2000 como referencia al año 1950 o 2000 después de Cristo como punto de partida para considerar los años. Entonces, 10.000 antes del presente, 8.000 antes de Cristo, ¿sí? Eh, Obviamente acá el puente está formado. Fijémonos hacia el 21.000. Existe completamente un puente completo, no hay
o sea, una división entre ambos subcontinentes. Los subcontinentes están unidos, no hay una diferencia, no existe mar, pero fíjense la masa de hielo, ¿sí? Esto ha abierto nuevas interrogantes respecto a esto, ¿no? Las características que hay en Beringia, bueno, para la década del 80 se empiezan a publicar varios de estos modelos paleoambientales para los momentos del frío más intenso, que sería el pleniglacial, que sería entre el 25.000 y el 14.000, ¿no? En estos modelos siempre hay consenso de que en la región no habría grandes bosques, ¿sí? Que en Siberia el clima era muchísimo más frío que en el oeste de Beringia, es decir, en Alaska, ¿sí? Era mucho más frío, pero siempre más frío y seco de lo que es actualmente. ¿Mm? De todos modos, debería quedar en claro que en Beringia no era un lugar muy fácil de transitar y que en realidad era una región con muy poca vegetación para repararse, muy poca capacidad de poder generar fuego. Los días eran muy cortos, tormentosos durante la mayor parte del año, de ambiente de ciénaga, de pantanos y grandes cursos de agua en los cortos veranos, ¿sí? Por descongelamiento, una zona bastante difícil, bastante tránsito, ¿no? Después, lo otro que tenemos que considerar, la extensión de los glaciares y las zonas libres de hielo, ¿no? Por mucho tiempo siempre se propuso que luego de pasar a Beringia, los grupos humanos aprovecharon los momentos en que estuvo abierto este corredor para pasar hacia el sur, ¿no? En realidad el corredor habría sido un área que va de lo que hoy actualmente es Alaska y Yukon, ¿sí? Hasta el sur del paralelo 50, que son saliendo ya en lo que son los estados del norte de Estados Unidos, y que eso cubre aproximadamente más o menos, incluso puede ser más, un trayecto, una extensión de 2.000 kilómetros a lo largo de todo lo que es el territorio canadiense y hasta llegar a los norteamericanos. Fíjense acá en el gráfico, tengo donde están los sitios más tempranos ubicados, que son los de Folsom y los de Clovis, ¿sí? Habrían que tener que recorrer este corredor de 2.000 kilómetros, obviamente sin saber si hay comida o no, y exponiéndose a un viaje que tenía que ser casi como un viaje relámpago. Entonces todavía no hay un consenso sobre los momentos en que es posible transitar en el corredor. Obviamente que las evidencias que pueden haber quedado en el corredor tienen que haber sido mínimas, y esto después lo vamos a ver con los modelos de poblamiento respecto al tipo de evidencia que podemos buscar y cómo buscarlas, ¿sí? Pero lo que nos interesa para el tema del poblamiento de América es que son aquellos que se dan en los momentos del 20.000 y del 12.000 y alrededor del 10.000. Entonces, por ejemplo, no hay evidencia de presencia de bisontes en las áreas del corredor hasta los 11.500. ¿Qué quiere decir? No había comida. Entonces los Folsom no estaban, ni los Clovis. ¿Sí? Tampoco habría evidencia de contacto en ese momento. Entonces, antes de este momento, entre las poblaciones que había en el norte y en el sur de las masas glaciares, no hay evidencia de contacto. Entonces se propone que en las montañas del Yukon el acceso habría sido muy difícil para la última glaciación, ya que los posibles pasos habrían estado bloqueados por hielo o inundados hasta cerca del 12.400 años antes del presente, ¿sí? Eso es lo que sería hacia el norte. Hacia el sur de los glaciares cordilleranos y laurentinos se han publicado varios trabajos justamente en lo que se expone a la información del paleoambiente al este de Norteamérica y al sur de las masas glaciares, ¿sí? Estos trabajos, a pocos kilómetros del frente glacial, han determinado que habría un clima relativamente templado. Esto se explicaría por un aumento de la insolación solar. Entonces, eso habría generado un cambio en la circulación de los vientos y que habría generado un mayor calentamiento del continente con veranos de hasta 29 grados. La verdad, veranos bastante lindos. Esto habría permitido que el desarrollo de ciertos ecosistemas acuáticos y terrestres en la región cercana frente a los cielos, ¿sí? Uno de los, y acá vamos a tener en cuenta porque en esto estamos hablando del paleoambiente, entonces estamos hablando de temperaturas, climas,
disponibilidad de recursos de flora y de fauna. Entonces tenemos que hablar, y si estamos diciendo que había presencia de bisontes y de no, tenemos que hablar justamente de los mamíferos del Pleistoceno, y realmente algo que también se deriva, y una de las temáticas que se deriva de este caso del poblamiento, que es la extinción masiva de los mamíferos luego del último avance glacial. Con el 20.000, después de ese episodio del máximo glacial en el 21.000, hay un debate muy interesante respecto a cuáles son las causas por las cuales hay una extinción masiva de mamíferos, ¿sí? Uno de los aspectos que están asociados es que la extinción masiva de los grandes mamíferos terrestres ocurre en ese Pleistoceno final y en el Holoceno temprano, ¿sí? Entonces, numerosas especies desaparecen del continente. El 80% de los mamíferos que pesan más de 44 kilos y todos que pesan más de 1.000, todos se extinguieron en unos pocos milenios, ¿sí? Realmente fue una extinción masiva. Hoy no sé si podemos dimensionar, y no tenemos un fenómeno semejante a esto, y la verdad que las especies que desaparecen, sobre todo las que tienen gran porte, las de 1.000 kilos, son muy interesantes. El año pasado pudimos, bueno, esta clase la daba en el museo, entonces podíamos ir a ver parte de la fauna. En el museo hay varios esqueletos de fauna extinta que se encuentran por acá, por el noroeste argentino. En este caso tenemos la reconstrucción de un gliptodonte, un perezoso terrestre gigante, un toxodonte, que es un toxodón, es parecido a un, a un caballo eh, pequeño, un mamut mamuts y mastodontes, ¿sí? Acá les muestro algo, fíjense, de la megafauna. eh, Solo sobrevivieron en América los que tenían suficiente cantidad de grasa y que tenían una piel resistentes al frío, ¿no? Entonces, eh, y que incluso a estos, como eran mucho más grandes, durante el Pleistoceno se les da el nombre de megaterio. Bueno, fíjense ahí el tamaño de un mamut, ¿sí? Respecto de una persona, y el tamaño del megaterio, ¿no? Del que también se lo conoce como milodon acá en Argentina, ¿no? Un perezoso gigante, realmente podía tener hasta 4 o 5 metros de altura. Un animal bastante majestuoso. ¿Sí? La paleolama, la antecesora de los camélidos, el tigre de dientes de sable, un carnívoro bastante feroz y inmortalizado por Hollywood. Por supuesto los lobos, y también el caballo americano, porque por ahí no lo sabían, pero el caballo surge en América. ¿Sí? Luego, justamente, como les dije al principio, el estrecho de Bering y ese puente terrestre que se forma permitió no solo el ingreso de fauna, sino el egreso de fauna. El caballo sale de América, entra en Asia y luego eh, se, se dispersa por Europa, y luego se domestica allá, ¿sí? El caballo americano es un caballo pequeño, de bajo porte, que incluso no tiene el casco, tiene pequeños dedos, o sea que en realidad son ungulados porque tienen pequeños cascos, pero bueno, después va evolucionando y demás. Algo bastante interesante de la paleontología de estos seres, ¿sí? Después el megaterio, acá lo tenemos de vuelta, fíjense el tamaño respecto a esto, caballo americano, ¿sí? En esta especie era un poco más grande, ¿no? El gliptodonte, que tenía más o menos el tamaño de un fitito, ¿no? El fitito pleistocénico. Y, por ejemplo, un antecesor también de los camélidos, que es la Macrauchenia, que realmente es enorme. Me parece que en el museo hay una reconstrucción del esqueleto de una Macrauchenia, y es realmente enorme, enorme.
esta era la fauna con la cual las primeras poblaciones humanas coexistió, ¿sí? Un rasgo característico de las extinciones de mamíferos de gran tamaño de América es que, a diferencia de otros eventos similares que ocurrieron en otros tiempos, no parece haber afectado prácticamente a otros grupos de plantas y animales. Realmente, teniendo en cuenta la temporaneidad de las extinciones con los cambios climáticos y con el ingreso del Homo sapiens, varios investigadores comenzaron a evaluar la influencia de estos factores en la desaparición de la megafauna, ¿sí? Entonces, las más recurrentes de las preguntas y las más controvertidas fueron, entonces, ¿qué ocasionó la desaparición de estos grandes mamíferos durante la última glaciación y qué impacto tuvieron en ella los cambios postglaciales y el arribo de los primeros humanos, ¿sí? De entre las posibles respuestas a este interrogante podrían justamente ser ordenadas según los agentes, ¿no? En este sentido, primero vamos a considerar los agentes humanos, ¿sí? O sea, los humanos constituyeron el primer factor. Quizá esto ustedes ya lo leyeron o lo estudiaron. La propuesta más conocida y referente a esto fue la propuesta de Paul Martin. Paul Martin, un antropólogo norteamericano, propone en el 67 que la extinción de, de la megafauna pleistocénica fue a través de la acción de cazadores voraces que habían ingresado en el continente a través del estrecho de Bering, y que no son otros que los cazadores Clovis, ¿sí? Que son los que van a terminar de cazar a estos mamíferos, ¿sí? Justamente por una alta especialización de su tecnología, que estaba preparada para estos grandes mamíferos, para mamíferos de gran tamaño, talla, sumada justamente a la inexperiencia de las presas, al no conocer al nuevo depredador, y que esto habría llevado a grandes matanzas y consiguiente a la extinción de especies de mayor tamaño, ¿sí? Esta teoría se conoce como Overkill Theory, o la teoría de la sobrematanza, ¿sí? Acá miramos un poco la idea de el hombre cazador, frente a la megafauna norteamericana, ¿sí? Con los rinocerontes lanudos, estos tigres, estos felinos marsupiales, estas especies de macrauquenias que extintas, como el Paraceratherium, o estos perezosos de tierra gigantes como parecidos al megaterio, ¿sí? Las críticas que le realizan a Paul Martin, primero, es que hay pocas evidencias de sitios de matanza en tal magnitud que hayan implicado por sí solas la extinción. O sea, lo que planteaba Paul Martin es que, bueno, entre una de las cosas que plantea Paul Martin es que él plantea la ocupación rápida de todo el continente americano, ¿sí? Él dice que en menos de 1000 años, el hombre entró por Bering y llegó a Tierra del Fuego. Entonces, esto no se pudo haber dado de otra forma a través de las matanzas, ¿no? De estos animales de gran porte, ¿sí? Entonces, pero las evidencias sugieren que solo hay una baja proporción de las especies extinguidas que fueron cazadas realmente por los indígenas hacia finales del Pleistoceno. O sea, es muy baja la proporción de las especies. Y hay una gran cantidad de información respecto a que antes de la llegada algunas especies, incluso y después de la llegada, coexistieron con los seres humanos durante varios milenios, ¿sí? Entonces hay mucha información como para rebatir de que este escenario de sobrematanza de Paul Martin no tiene evidencias concretas, y al contrario, las evidencias que hay refutan este modelo, ¿sí? Los agentes ambientales, bueno, la hipótesis es que justamente el proceso de extinción se produce por los cambios que ocurren a finales del Pleistoceno y sin la acción antrópica, o sea, sin la acción de los humanos, ¿sí? Desde esta perspectiva, la variación climática
tanto por el aumento y la humedad, del aumento de la temperatura y la humedad, habrían sido desfavorables para ciertas especies de mamíferos, sobre todo los de gran tamaño. ¿Y qué influye eso en términos evolutivos? Ustedes saben de que la evolución es un proceso de, de cambio que sufren las poblaciones de especies que no pueden adaptarse a las condiciones cambiantes. ¿Sí? Al no poder adaptarse a las condiciones cambiantes significa de que no pueden dejar descendencia exitosa, no pueden aparearse y conseguir suficiente alimento para poder dejar una descendencia, y al no poder dejar la descendencia llega el momento de que desaparece el último de estos animales y desaparece completamente una especie. Sobre todo esto lo que se supone es frente a los de gran tamaño, también ¿por qué? O porque son presas de otros mamíferos o porque simplemente no pueden comer ciertos alimentos o porque no pueden adaptarse a los contextos de mayor temperatura. Imagínense estos animales de más de 1000 kilos que están acostumbrados a tener grandes cantidades de reservas de grasa, lo cual genera mucho calor en estos cuerpos y que eso se encuentran en contextos más tropicales en los cuales hay muchísimo calor, entonces eso genera que necesiten más alimentos y ese produce un estrés en estos animales y eso conlleva a menor descendencia, ¿sí? Entonces, como la mayor parte de esto está adaptada a los ambientes abiertos, secos y fríos, entonces durante estos tiempos de interestadiales, cada vez con menos eh, eh, como recursos florísticos, digamos, una reducción de ciertos tipos de paisajes en los cuales están adaptados, la extinción de los animales de mayor tamaño sería casi inequívoca, ¿sí? Ahora, ¿cuáles son las críticas que le hacen a las tesis de los cambios ambientales? Bueno, entre los aspectos más débiles de esta propuesta es que ciertos cambios climáticos ocurrieron antes en el Cuaternario y no generaron extinciones masivas, hasta donde conocemos, obviamente. Sin embargo, la que más consenso parece tener y que justamente de todas estas propuestas es la que apoyan los dos investigadores argentinos que son Luis Borrero y Eduardo Toni. A Eduardo Toni seguramente lo van a conocer en el video acerca de Ameguino, ahí lo vieron, y es aquella que ve a las extinciones de la megafauna justamente, lo que parece lo más lógico, lo más sensato, es que es el resultado de una conjunción de diversos factores, ¿sí? O sea, básicamente lo que se ha propuesto es que los cambios ambientales de finales del Pleistoceno habrían ya impactado fuertemente sobre las poblaciones de megamamíferos, ¿sí? Y que los cazadores tempranos lo único que habrían acentuado es esa tendencia, o sea mediante la caza, incluso por el impacto de la misma modificación efectuada sobre el ambiente, ¿sí? O sea, entonces los primeros indígenas que llegaron a América lo que podrían haber generado es que le dieron el golpe de gracia a algunas especies, ¿sí? Y que luego de cientos de miles de años de evolución el continente estaba agotando la capacidad adaptativa, por ejemplo, de los gliptodontes o de los perezosos gigantes, y que estos pudieron haber jugado un rol más decisivo en la extinción de otras especies que aparentemente estaban en pleno proceso de radiación adaptativa, como por ejemplo los caballos americanos, ¿sí? Entonces, esto lo que nos proponen estos autores es que no tenemos un solo factor para determinar la extinción de la megafauna, ¿sí? Una de las últimas investigaciones que se han realizado, se publicó el año pasado, muy interesante, que son las evidencias del sitio de Campo Laborde, ¿sí? Donde en el sitio de Campo Laborde, esto es en provincia de Buenos Aires, en la Pampa Argentina, lo que se han discutido son, por ejemplo, los problemas que están relacionados con las extinciones del Pleistoceno y la supervivencia de algunas especies de megafauna en lo que es el Holoceno temprano. Por ejemplo, en el sitio de Campo Laborde, abundan los huesos de animales del Pleistoceno, ¿sí? Y de animales de fauna existente. Están
coexistiendo. La liebre patagónica, el pecarí, las vizcachas están al lado de los megasterios, de los doedicurus, de toda una serie de fauna, ¿sí? A su vez, en Campo Laborde lo que se han encontrado es la asociación de herramientas de cuarcita, ¿sí? Y de restos de procesos de construcción de herramientas, y que cada una justamente de estas especies estuvo marcadas, tiene huesos, están marcados por los cortes de las herramientas líticas de piedra. Entonces, lo que están sugiriendo es que en Campo Laborde es un sitio en el cual se cazó a estos perezosos gigantes, a estos megaterios, en el borde de lo que era un antiguo pantano. Entonces, donde la presa en realidad puede haber sido asesinada inicialmente. ¿Cuáles las características de cazar un pantano? Es que los animales se empantanan. Incluso hasta la escena de caza en realidad se puede realizar escuetamente en una escena de oportunismo. ¿Qué quiere decir? Los áreas de pantano generalmente son lugares donde los animales eh, tienen riesgo a la hora de tomar agua porque pueden quedar encajados en el barro, ¿sí? Entonces eso representa la oportunidad para un depredador, que en realidad sí lo cazó, pero se dio por la oportunidad de la incapacidad de defenderse de la presa, ¿sí? Una de las evidencias que ven es que uno de estos huesos de perezoso había sido o cazado con un proyectil bifacial que habría estado roto, ¿sí? Y que habría sido utilizado como el arma de caza, ¿sí? Acá hay una vista del trabajo de Gustavo Politis, que lo vamos a ver en un documental que les voy a poner, ¿sí? Y acá lo que observan es sobre la base de posición estratigráfica es que este sitio tendría una fecha, ¿sí? De entre 9.000 a 7.000 años, 9.700 a 6.700 años antes del presente, ¿sí? Entonces, la evidencia justamente de Campo Laborde indica que algunas especies del Pleistoceno, como el perezoso gigante o el glitodonte, habrían sobrevivido en la pampa hasta el Holoceno temprano. Entonces cuando esto lo ponemos en perspectiva de la extinción de la megafauna, queda claro de que la megafauna incluso apoya la propuesta con ya más de 100 años de Ameghino, antes de Clovis, antes de todo, de que la megafauna coexistió con los cazadores y recolectores, ¿sí? Y que estuvo por varios milenios y que fueron explotados. Y no es que significó la extinción por la caza, la extinción de la megafauna a partir de la sobrecaza como planteaba Paul Martin, ¿sí? Entonces, la conjunción de estos factores, como dice Borrero y Tony, van a ser la característica de la extinción. Bueno, ahora a continuación vamos a estudiar los modelos de poblamiento para tratar de entender